man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. La oración. La oración, tanto como el sueño, es también una entrada hacia el subconsciente. Cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado tu puerta, ora al Padre en secreto, y tu Padre en secreto te recompensará abiertamente. La oración es una ilusión de sueño que disminuye la impresión del mundo externo y pone a la mente más receptiva a la sugestión desde adentro. La mente durante la oración está en un estado de relajación y receptividad similar al sentimiento que se logra justo antes de que nos quedamos dormidos. La oración no es tanto acerca de lo que pides, sino cómo te preparas para recibirlo. Lo que sea que desees, cuando pides creyendo que lo has recibido, lo tendrás. La única condición requerida es que creas que las oraciones ya se realizaron. Tu oración debe ser respondida si asumes el sentimiento que sería tuyo, si ya estuvieras en posesión de tu objetivo. En el momento en que aceptas el deseo como un hecho realizado, el subconsciente encuentra los medios para su realización. Para orar exitosamente, entonces, debes ceder al deseo, eso es, sentir el deseo realizado. El hombre perfectamente disciplinado está siempre sintonizado con el deseo como un hecho cumplido. Él sabe que la conciencia es la única y sola realidad, que las ideas y sentimientos son hechos de la conciencia y son reales como objetos en el espacio. Por lo tanto, él nunca abriga un sentimiento que no contribuya a su felicidad, porque los sentimientos son las causas de las acciones y circunstancias de su vida. Por otro lado, al hombre indisciplinado le resulta difícil creer aquello que los sentidos niegan y usualmente acepta o rechaza solamente basado en apariencias de los sentidos. Debido a esta tendencia a contar con la evidencia de los sentidos, es necesario ignorarlos antes de comenzar a orar, antes de intentar sentir aquello que ellos niegan. Cuando sea que estés en el estado mental, me gustaría, pero no puedo, más intentas y menos consigues obtener el deseo. Nunca atraes aquello que deseas, pero siempre atraes aquello que estás consciente de ser. La oración es el arte de asumir el sentimiento de ser y tener aquello que deseas. Cuando los sentidos confirman la ausencia del deseo, todos los esfuerzos conscientes de contrarrestar esta sugerencia son inútiles y tienden a intensificar la sugerencia. La oración es el arte de ceder al deseo y no de forzar al deseo. Cuando sea que tu sentimiento está en conflicto con tu deseo, sentir será lo que ganará. El sentimiento dominante invariablemente se expresa a sí mismo. La oración debe ser sin esfuerzo. Cuando se intenta fijar una actitud mental que los sentidos niegan, el esfuerzo es fatal. Para ceder exitosamente al deseo, como un hecho cumplido, debes crear un estado pasivo, una especie de ensueño o reflexión meditativa similar al sentimiento que precede al sueño. En tal estado relajado, la mente se aleja del mundo objetivo y fácilmente siente la realidad del estado subjetivo. Es un estado en el cual eres consciente y bastante capaz de moverte o abrir tus ojos, pero no tienes deseo de hacerlo. Una manera sencilla de crear este estado pasivo es relajarte en una silla confortable o en una cama. Si es en una cama,
acuéstate sobre tu espalda con la cabeza al mismo nivel de tu cuerpo. Cierra los ojos e imagina que estás somnoliento. Siente, tengo sueño, tengo mucho, mucho sueño. Y dentro de un corto tiempo después te envuelve un sentimiento de lejanía acompañado por una laxitud, relajación general y una pérdida de todo deseo de moverte. Sientes un descanso placentero, cómodo y no te inclinas a alterar tu posición, aunque bajo otras circunstancias no estarías cómodo. Cuando este estado pasivo se alcanza, imagina que has realizado tu deseo. No cómo fue realizado, sino simplemente el deseo realizado. Imagina en forma de imágenes lo que deseas lograr en la vida, entonces siéntete como que ya lo has logrado. Los pensamientos producen pequeños movimientos de habla, los cuales se pueden oír en el estado pasivo de oración como pronunciamientos desde afuera. Sin embargo, este grado de pasividad no es esencial para la realización de tus oraciones. Todo lo que es necesario es crear un estado pasivo y sentir el deseo cumplido. Todo lo que podrías necesitar o desear ya es tuyo. No necesitas un ayudante que te lo dé. Declara tus deseos una realidad imaginándolos y sintiéndolos como ya cumplidos. Cuando el final se acepta, te vuelves totalmente indiferente respecto al posible fracaso, porque la aceptación del final consigue los medios para ese final. Cuando emerges desde el momento de la oración, es como que te mostraran el final feliz y exitoso de una obra, aunque no te mostraran cómo se logró aquel final. Sin embargo, habiendo presenciado el final, sin importar cualquier secuencia anticlímax, permaneces tranquilo y seguro en el conocimiento de que el final se ha definido perfectamente. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Lleven la carga los unos a los otros. Neville, 17 de marzo de 1969. La Biblia es el libro más práctico del mundo. En ella se nos dice que aquel llamado Simón cargó la cruz detrás de Jesús. La palabra Simón significa oír con entendimiento y consentimiento a lo que se escuchó. Y Jesús es tu propia maravillosa imaginación humana. El Evangelio cuenta lo que sucede en el alma de Jesús. Los eventos registrados allí son vistos y oídos por nadie más excepto por Él. Mediante estas experiencias adquiere la certeza de que no es solo el Hijo de Dios, sino que es Dios mismo. Pero cuando cuente su historia, muy pocos lo aceptarán, ya que su experiencia de las Escrituras difiere mucho de la interpretación de los sacerdotes y rabinos. Simón, sin embargo, entiende lo que oye y, consintiendo en ello, lleva la cruz detrás de Jesús. Se nos dice: llevad los unos la carga de los otros, y así cumplid la ley de Cristo. Ahora bien, la ley de Cristo se describe en el Sermón del Monte. Esta es una ley psicológica. Como nos dice Cristo
en el 5º capítulo de Mateo diciendo: «Oísteis lo que se dijo en la antigüedad: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire con lujuria a una mujer ya ha cometido el acto con ella en su corazón». Las palabras corazón y alma son sinónimos en las Escrituras. Se nos dice en el capítulo 4 de los Salmos: «Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama». ¿Acaso no se nos está diciendo que cometamos el acto con nosotros mismos? Y en esa comunión meditativa no se nos dice que el acto es cometido. Yo os digo, la ley de Cristo es imaginal, y vosotros lleváis su carga, porque en cuanto lo hacemos a uno de estos más pequeños, también le hacemos a él. Pablo, viendo el significado de Cristo, dijo: «Desde ahora en adelante no considero a nadie desde el punto de vista humano, aunque una vez consideré a Cristo desde el punto de vista humano, ya no lo considero así». Pablo se dio cuenta de que Cristo era el modelo de salvación enterrado en cada niño nacido de mujer, y no buscaba a un Cristo pequeño, sino al Cristo cósmico universal enterrado en todos. Solo hay un Cristo, así que cuando imaginas, estás imaginando a Cristo. Ahora bien, el que oye y cree esto se llama Simón. Es él quien sale y lleva la cruz, levantando la carga de la espalda del ser que está cargando toda la cruz, porque cada ser humano es una cruz, que colectivamente forma la cruz que el Cristo cósmico lleva. Cuando uno oye la historia y la cree, sale a levantar el peso de cada cruz. Si ves a alguien luchar para pagar el alquiler o comprar comida porque está arruinado económicamente, Simón levanta su cruz al ver al hombre con un empleo lucrativo. Lo hace porque sabe que lo está haciendo solo a sí mismo, ya que no puede haber otro. Como un acto psicológico, representa al otro para sí mismo, como le gustaría ver a ese otro, y en la medida en que esté autoconvencido de que lo que imaginó es verdad, entonces eso se hará realidad. Simón no mueve una cruz de un pequeño punto en el espacio a otro. Va por la vida siguiendo a Cristo, mientras lleva la cruz y levanta el peso de la humanidad. Muchos hombres viven persiguiendo la bola 8 porque nadie nunca pensó que podrían ser otra cosa que lo que parecen ser. Afortunadamente, tuve una madre que, a mi tierna edad, me persuadió de que yo era su favorito. Ella diría: «Harás que mamá se sienta muy orgullosa de ti, ¿verdad?». Y naturalmente dije: «Sí, madre». Yo llevaba largos rizos blancos en ese tiempo, y ella me rizaba el cabello, pasaba su dedo por mi rizo, me besaba y me dejaba ir. Luego llamaba al siguiente hijo para decirle lo mismo, y también rizarle el cabello. Mi madre nos contó la misma historia a cada uno de nosotros. Fue solo después de que todos llegamos a la edad adulta cuando descubrimos lo que nuestra madre había hecho. Ella había logrado su propósito. Ella no esperaba que nosotros hiciésemos una fortuna, sino que fuésemos alguien de quien ella estaría orgullosa. Y en nuestras propias esferas separadas, todos tuvimos éxito a sus ojos. Muchos hombres son un fracaso hoy en día porque nadie nunca creyó que podría ser de otra manera. Por eso te digo, si crees que solo hay un ser y una sola cruz, levantarás la cruz de un aparente otro y, como Simón, sigue a tu imaginación hasta su cumplimiento. Todo hijo nacido de mujer es una cruz, animada por Cristo Jesús, así que cuando ayudas con la carga, ya sea de un niño o de alguien con más años, tú te lo estás haciendo a ti mismo. Al llevar las cargas los unos de los otros, cumplimos la ley de Cristo,
De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Si me crees y pones tu creencia en práctica, estás cargando la cruz. Pero si estás absorto en tu propio pequeño mundo y no eres capaz de ver a otro como una proyección de ti mismo, no crees, y entonces no te conviertes en Simón. Solo en la medida en que creáis y obréis, llevaréis la cruz como Simón, el cual entró en el templo en el Espíritu, y buscando al niño lo tomó y lo levantó en sus brazos diciendo: Señor, deja ahora a tu siervo partir en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación de Dios. Llamado un niño pequeño en el libro de Lucas, el poder creativo de Dios es simbolizado como el brazo descubierto de Jehová en el libro de Isaías. En este maravilloso capítulo 53 de Isaías, el profeta habla de la revelación del brazo de Dios como la salvación del mundo, y cuando se cumple la profecía, parece como hubieses sido traicionado. Pero yo te pregunto, ¿qué fue lo que traicionó Judas? Él traicionó el secreto mesiánico de Jesús, indicando el lugar donde se le puede encontrar. Un secreto primero debe ser escuchado antes de que pueda ser contado. Yo he traicionado el secreto mesiánico en mi libro llamado Resurrección, así que he interpretado el papel de Judas. Habiendo experimentado la parte de Jesús, yo he registrado mis experiencias para que cualquiera que venga después de que yo me haya ido de esta esfera, conocerá el secreto. El secreto mesiánico es diferente al que tienen los sacerdocios del mundo. Jesús no es un hombrecito que vino de afuera para salvar a la humanidad. Jesús viene desde dentro, porque Él es un patrón de salvación que se despliega y revela al individuo como el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Conociendo mis escrituras, cuando me sobrevinieron las visiones, busqué y descubrí que encajaban entre sí. He compartido mis experiencias con todos aquellos que las escucharán, y los que las escuchan con comprensión y las acepten se convertirán en Simón, que recoge la cruz y alivia la carga de la espalda del Cristo cósmico. Cuando conoces a alguien que está desempleado y te tomas un momento de imaginarlo con un empleo remunerado, eres Simón. Practica este arte a diario, levanta la cruz y libera a cada uno de lo que parece ser. Esta es la manera de llevar la cruz de otro y así cumplir la ley de Cristo, la cual es toda imaginal. Si escuchas este mensaje con comprensión, saldrás y cumplirás la ley de Cristo. Si no me entiendes, puede que no estés de acuerdo, pero te digo, esta es la historia más increíble que jamás haya sido contada. No es necesario tener una mente brillante para aceptarla. De hecho, cuanto más brillante sea tu mente, tal vez haya menos posibilidades de que este concepto pueda ser creído. Sin embargo, les digo que es verdad. Todos los que lo acepten algún día experimentarán las Escrituras dentro de sí mismos. Porque el Evangelio no es nada más que lo que sucedió dentro del alma de Jesús, que es Jehová, quien es el Señor en ti. Jesús es tu conciencia de ser, tu yo soy. Es Él quien escucha la historia y la acepta o la rechaza. Si piensas en un hombre que vivió hace 2000 años cuando yo uso la palabra Jesús, entonces no verás a Jesús en todos, porque Jesús es conciencia, profundamente dormida y llevando una tremenda carga mientras duerme. Si aceptas mi historia, Jesús comenzará a despertar a medida que levantes su carga y lleves la cruz detrás de tu imaginación. Simón es capturado primero y luego la cruz es puesta sobre él como un individuo que oye y entiende y consciente de lo que ha oído. Si de verdad me crees, no dejarás pasar a nadie
sin hacer algo para aliviar su carga. Tomando su cruz, lo representarás a Él en ti, en tu imaginación, como te gustaría verlo, y en la medida en que estés convencido de ti mismo, Él se convertirá en eso, aunque nunca sepa lo que hiciste. Sucederán cosas en su mundo y Él llegará a convertirse en lo que lo concebiste ser, sin saber quién lo hizo. ¿Pero quién lo hizo? Cristo, porque solo hay Cristo en el mundo. Puedes no tomar crédito en el hacerlo, porque solo te lo estás haciendo a ti mismo. Como estás representando a otro dentro de ti mismo, como te gustaría verlo, estás levantando su carga y cumpliendo la ley de Dios. Y cuando tu tiempo se cumple, entrarás al templo y encontrarás la señal del nacimiento de tu poder creador como un niño envuelto en pañales. Después, el brazo de Dios, quien creó todo, se desvela en ti y desde ese día cada cosa que imagines sucederá. No importa lo que sea. Les pido que se detengan en este pensamiento y sigan el patrón de Simón. Levanta la carga de alguien hoy y tal vez mañana podrás hacerlo con 2. No dejes que otro se quede cargando su carga, porque no hay otro. Levanta su carga de ti mismo y sigue a Jesucristo, tu propia maravillosa imaginación humana. El sueño de la vida comienza con la llamada de Abraham y llega a su clímax y cumplimiento en Jesucristo. Todo el mundo debe y quiere experimentar ese clímax. Entonces bajará el telón y dejarás esta esfera para unirte a la hermandad celestial que contempla este mundo de muerte diciendo: lo que parece ser es, a aquellos a quienes parece ser. Toma esta pequeña declaración: lo que parece ser es para aquellos a quienes parece ser. Tú puedes asumir cualquier estado y convéncete de que es así, y así será. Los tormentos, la desesperación y la muerte eterna también parecerán ser. Pero la misericordia divina va más allá y redime al hombre en el cuerpo de Jesús, porque al final hay un solo cuerpo, un solo Señor, y tú eres ese Señor Jesucristo. Llevarás ese cuerpo resucitado como si fuera tuyo, y serás el único espíritu que lo habita. Y sabrás que eres ese único espíritu que es el Señor de todos. Hoy no eres consciente de tu verdadera identidad, pero Pablo lo hizo muy, muy claro en su segunda carta a los Corintios, cuando dice: si hemos sido unidos con Cristo en una muerte como la suya, ciertamente estaremos unidos con Él en una resurrección como la suya. ¿Ves la diferencia de tiempos verbales? Ya hemos muerto con Cristo y viviremos con Él cuando el modelo de salvación de Dios irrumpa y el Evangelio se desarrolle dentro de nosotros individualmente. Ahora, cada vez que cuento mi historia, siempre hay quienes, conociéndome por mi origen físico, no me conocen por razón de mi nacimiento espiritual. Al ver solo al hombre de afuera llamado Neville, se juzga por las apariencias y afirman que estoy blasfemando al hacer estas audaces afirmaciones. Pero unos pocos me creerán y se convertirán en Simón, levantando la carga y transformando las vidas de aquellos con los que se encuentren, no importa lo que parezca ser. Si quieres más dinero, mejor salud o el estado del matrimonio, Simón simplemente escucha tu deseo como concedido, luego sigue su camino, creyendo que lo que ha oído es ahora un hecho físico que te confrontará en un futuro cercano. Él nunca busca tu agradecimiento, pero sabe que tu deseo debe hacerse realidad, porque Él ha levantado tu carga sobre su hombro y cree en su propio ser humano maravilloso de imaginación. Cuando escuchas y crees en el modelo de salvación de Dios, estás creyendo en Jesús. Todo el mundo contiene ese patrón, por lo tanto, todo el mundo es Jesús. No dejes a nadie angustiado, no des de tu bolsillo, pero concédeles
todos los deseos de su corazón en tu imaginación. Podrías dar dinero desde ahora hasta el final de los tiempos y no darías de ti mismo. Solo cuando imaginas para otro, eres tú quien se entrega verdaderamente. Y como tú crees en la realidad de lo que has imaginado, estás levantando la carga que eres llamado a cargar, cumpliendo así la ley de Dios. Cuando sientas la alegría de haberlo hecho, no esperes que el teléfono suene. Simplemente sigue tu camino y quita la carga de otro, y luego de otro. Un amigo artista me habló recientemente de un trabajo que había hecho para un amigo, pero no había sido pagado de acuerdo con lo que había sido hablado verbalmente. Después de nuestra conversación, escuché a mi amigo decirme que la deuda fue pagada. Eso fue todo lo que hice. Anoche me dije que, aparentemente, saliendo de la nada, el amigo llegó a su casa y le dio un cheque por la cantidad total acordada. Ahora le diré que su cheque será multiplicado una y otra vez, porque hay muchos artistas que necesitan de su talento para mejorar el de ellos. No digas que algo no se puede hacer, porque en el momento en que lo haces, te estás poniendo un límite a ti mismo. Y no limites a tu amigo debido a su trasfondo económico, social o intelectual. Esa es una pesada cruz para que la lleve. Más bien, levanta su cruz y déjalo libre. Vivimos en un mundo de horrores, pero como dijo Blake, no te intimides por los horrores del mundo. Todo está ordenado y correcto y debe cumplir con su destino para alcanzar la perfección. Sigue este patrón y alcanzarás desde tu propio ego una visión más profunda de las bellezas eternas de la realidad. También recibirás una liberación aún más profunda de todo lo que ahora parece tan triste y terrible. Cuando conozcas esta verdad, quitarás la carga de todos aquellos a los que conocerás, porque sabrás que cualquiera que sea el pigmento de su piel, la lengua en la que habla, su creencia o nacionalidad, tú y él son uno, porque Dios es uno. El gran Shema de la confesión hebrea de fe. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Tomará un nuevo significado. Si Dios es uno, no puede haber otro. Así que al final, tú y yo seremos el mismo Padre del mismo Hijo. He sido enviado para transmitir que solo uno pensó al mundo. Lo he enseñado a través de la palabra que he hablado y la registré en mi libro, Resurrección, que el verdadero Hijo de Dios es David. Ahora he completado el trabajo que me enviaron a hacer. Los sacerdotes no conocen el misterio. Son hombres sin visión, leyendo un libro que no entienden. Para mi madre, un sacerdote era un hombre sabio que no podía ser contradicho. Nunca discutí con mi madre sobre eso, pero yo sabía que ella estaba equivocada. De niño, tuve visiones y sabía que los sacerdotes no sabían de lo que estaban hablando, pero mi madre no podía entender cómo su pequeño niño, aún sin educación, podía desafiar a los que ella consideraba sabios, porque sabían hablar latín y leer griego. Pero yo sabía que su conocimiento provenía de sus estudios, mientras que mi sabiduría vino de la visión. Habiendo madurado, he sido llamado y enviado para revelar al verdadero Hijo de Dios que unifica a la humanidad. Todos sabremos que un hijo va a ser nuestro propio hijo, porque Él se revelará a cada uno de nosotros como Dios Padre. Jesucristo en ti es el Dios Padre, y David en ti es su Hijo. Llegará el día en que David despertará en vosotros, resucitará en vosotros, y te llamará Padre, dándote una certeza que no podrás negar. Tal vez, por lo que has escuchado esta noche, puedes cambiar tu creencia, pero nunca conocerás la certeza de la paternidad hasta que veas a David como tu hijo. Y cuando todos vean a David como su hijo, ¿no somos nosotros acaso el único padre? Esta noche te insto a que hagas el papel de Simón.
Si lo haces, no serás negligente por ayudarte a ti mismo, pues como se nos cuenta en la historia de Job, mientras oraba por sus amigos, su propio cautiverio fue levantado. Estando encerrado en su propio deseo de liberarse de su condición física, social y problemas económicos, Job se olvidó de sí mismo y oró por sus amigos, y al hacerlo, todo lo que había perdido le fue devuelto al 100%. Cuando ores por tus amigos, descubrirás que tu propio cautiverio ha sido levantado. Tu cruz se hace cada vez más ligera hasta que finalmente eres la luz misma. Así que tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. No pidas agradecimiento o ganancia financiera al hacerlo. Solo conoce el gozo de levantar la cruz, porque está siendo levantada de tus propios hombros. Cuando escucho que las necesidades de un hombre han sido previstas y se ha convencido a sí mismo, es verdad, y eso se vuelve verdad. Nunca le digo lo que hice. Simplemente me deleito en la alegría y satisfacción de ver cumplirse esta ley de Cristo. Nunca falla cuando poner en práctica. Cree en la realidad de tus propios actos imaginarios, porque la fe es lealtad a la realidad invisible. Ten fe en tu acto imaginario. Aunque invisible por el mundo exterior como un hecho externo, tu lealtad a su invisible realidad hará que lo invisible sea visto por el mundo. Este es el lado práctico de esta noche. Tú y yo podemos levantar la cruz de nuestros propios hombros, porque al levantar tu cruz estoy levantando la mía, y en cierto modo sé que la carga se ha quitado de mí. Todos los que conoces son tú mismo hecho visible, porque no hay nada más que tú mismo en el mundo. Mientras lees estos pasajes que he citado esta noche, ponlos todos juntos y tendrás un hermoso mosaico. Recuerda, lo que haces con uno de estos más pequeños, a mí me lo has hecho, a mí, al que el mundo está buscando. Puede que me veas como un hombrecillo insignificante, pero yo soy Cristo, el Señor Dios Jehová. Levanta mi carga incluso para el más insignificante otro, y sigue tu camino. Puede que no reconozcas tu cosecha, ya que tal vez no te acuerdes del favor que le concediste a otro hace muchos años. Verlo saludable y financieramente seguro. Y tal vez hasta él tenga olvidado que alguna vez pidió tu ayuda. Pero ¿qué importa? La carga ha sido quitada. Ve hacia adelante y haz el papel de Simón. Y el día que menos te lo esperes, te encontrarás al símbolo de tu poder creativo como un niño envuelto en pañales. Y entonces se cumplirá el capítulo 53 de Isaías, como tu brazo de Dios es revelado. Cuando las escrituras se desarrollen dentro de ti, conocerás una emoción que es más allá del éxtasis. Entonces ya no verás las escrituras como historia secular. Sabrás por experiencia que la historia es sobrenatural y no tiene nada que ver con la historia tal como la entendemos. Los eventos de los que hablan los apóstoles no tuvieron lugar en la tierra, sino en el alma del hombre mientras camina por la tierra. He compartido contigo lo que sucedió en mi alma, con la esperanza de que encontraré algunos que me creerán hasta el punto de poner mis palabras en práctica. Me he revelado a los que creen, y ahora ellos comienzan a desvelarse. Mientras que los rabinos y los sacerdotes que me ven como un impostor permanecen velados. Incluso al día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está en sus mentes. Rezo por todos ellos, porque están cegados a la verdad por su negativa a aceptar cualquier cambio en su creencia fija. He venido a hacer una cosa, a dejarle claro al mundo entero quién es el verdadero Hijo de Dios que unificará al mundo. Jesucristo es Dios Padre y su Hijo es David. Cuando David te llame Padre, sabrás que eres Jesucristo, el Señor. Si yo soy Dios Padre, ¿quién es mi Hijo? David. Te digo, David
no es un ser físico, es en espíritu que te llamará Padre, y la Escritura será cumplida. Todos serán llamados Padre por el único ser que es David. Y si a ti te llama Padre y a mí me llama Padre, ¿no somos el mismo ser? ¿No somos el único Dios y Padre de todos? Te digo que, sin pérdida de tu identidad individual, sabrás que tú y yo somos uno. Ahora entremos en el silencio. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Conferencias de Neville Goddard. No hay ficción. Neville Goddard, 6 de julio de 1968. La ficción se define como una construcción imaginaria que es irreal, en oposición a la verdad o la realidad. Pero, ¿qué es real y qué es imaginario cuando en un sentido espiritual todas las cosas existentes son imaginarias? Marcos cuenta la parábola de la higuera que, después de haber sido maldecida, se encontró seca hasta las raíces. Llamando la atención sobre este hecho, la imaginación despierta dijo: «Ten fe en Dios. De cierto os digo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón de que se cumplirá lo que ha dicho, le será hecho. Por eso te digo que todo lo que desees, cuando ores, cree que lo has recibido y lo recibirás». Marcos 11. Aquí hay un acto imaginario que no tiene apoyo en los hechos. El árbol no estaba marchito en el momento en que fue maldecido, pero cuando regresaron al día siguiente, el acto imaginario se había ejecutado. Así que ya ves, esta ley no se limita a ser solo constructiva. Puede usarse para fines buenos, malos o indiferentes, porque no se imponen limitaciones a las posibilidades de la oración. Ahora, cuando ores, debes sumergirte en el sentimiento del deseo cumplido, porque la palabra orar significa movimiento hacia, adhesión a, en o en las proximidades de. Apúntate hacia el deseo cumplido y acepta ese estado invisible como realidad. Entonces, sigue tu camino sabiendo que el deseo ahora es tuyo. Lo hiciste y no te sorprenderás cuando suceda. Cuando practique esta técnica por primera vez, se sorprenderá cuando suceda, pero cuando aprendas a aceptar completamente el estado asumido, sabrás que no tienes que hacer nada para que se cumpla, ya que la asunción contiene su propio plan de cumplimiento. Sabrás que este mundo es imaginario y que una suposición, sin un objeto externo que respalde su verdad, se convertirá en un hecho cuando se persista en su verdad. Si un acto imaginal produce un hecho externo para apoyarlo, entonces, ¿este mundo no es esencialmente imaginado? Si te atreves a asumir lo que tu razón y tus sentidos niegan y caminas fiel a tu suposición, creyendo en su realidad, y se produce su efecto correspondiente, ¿puede este mundo real aparentemente sólido ser otra cosa que imaginario? Todo es imaginación, porque tú eres Dios. Todo imaginación. Dios existe en ti y tú en Él. El mundo es todo lo que has imaginado que es.
aunque no puedas recordar cuándo o cómo lo creaste. No puedes alimentar la mente con violencia y no esperar violencia en el mundo. Aunque las cadenas lo negarán, un amigo en el estudio de NBC-TV me dijo que cuando se hizo oficial que Kennedy estaba muerto, recibió una orden de Nueva York de que durante los próximos 4 días no se mostrarían películas violentas. Dijo que se produjo un caos en el estudio mientras revisaban sus archivos tratando de encontrar suficiente película no violenta para cubrir 4 días. Por suerte para ellos, la mayor parte del tiempo se dedicará a la gigantesca cobertura del funeral en la ciudad de Nueva York. Un caballero entrevistado recientemente en televisión dijo que el senador Kennedy siempre estaba hablando de ser asesinado, que cuando sonaron los disparos, al instante supo que Kennedy estaba muerto. No puedes entretener pensamientos de ser asesinado sin experimentarlos. ¿Quién sabe quién, sin ser visto por ojos mortales, estaba pisando el lagar, influyendo en la mente de ese joven? No permitas que nadie actúe como intermediario entre tú y tu Dios, porque Él está dentro de ti. Dios nunca está tan lejos como para estar cerca, porque la cercanía implica separación. ¿Cómo puedes estar cerca de Dios cuando Él tomó conciencia de ser tú? En el momento en que os otorgó su espíritu, os dio su conciencia, para que podáis, por esa conciencia, comprender el regalo que se os ha dado. Dios me dio el regalo del nacimiento y la paternidad. Sin el don de su espíritu, no podría comprender los dones que han seguido. ¿Cómo podría yo interpretar el don de la creencia o ser despertado de mi largo sueño, si aquel que interpreta todas las cosas no se hubiera convertido primero en mí? Cuando el copero y el panadero del faraón tuvieron sueños, le hablaron a un esclavo y le dijeron: «Tuvimos un sueño». Entonces José respondió: «¿No es de Dios la interpretación? Cuéntame el sueño». Ahora les pregunto, ¿José no está afirmando aquí que Él es Dios? El libro del Génesis comienza: «En el principio Dios», y termina en un ataúd en Egipto. ¿Quién está en el ataúd? Joseph. Así que al principio Dios, como José, es colocado en un ataúd en Egipto. Ahora, habiendo dicho que la interpretación pertenece a Dios, José entonces interpretó sus sueños. 2 años más tarde, interpretó el sueño del faraón y sucedió tal como dijo que sucedería. Si esta historia es cierta, ¿no está el Espíritu de Dios sobre el hombre? Sí, porque Dios en realidad se hizo como tú eres, para que puedas ser como Él es. Acepta esto literalmente, porque es verdad. La imaginación realmente crea de la nada. Los pensamientos provocan algo que no se ve, como si estuviera sucediendo. Esto se logra mediante un concepto imaginal tocado por el sentimiento. Escuchar el éxito de otro y sentir su alegría construye una estructura que se proyectará en la pantalla del espacio. Al llamar realidad a la proyección, uno podría pensar que fue creada desde el exterior. Pero lo que pasó tenía que pasar como pasó, porque no hay accidentes. Anoche, Kennedy pudo haber usado otras salidas, pero tuvo que usar la que usó. Porque hay un tiempo para que cada acto imaginal se proyecte, así como hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para reír y un tiempo para llorar. En Macbeth de Shakespeare, él describió este mundo como un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no significa nada. Todas las ambiciones realizadas están llenas de ruido y furia, sin significar nada, porque el verdadero juego tiene lugar sin que lo vea el ojo mortal ni lo escuche el oído mortal. El drama de la vida se desarrolla desde adentro, porque Dios Padre te está moldeando a su semejanza. Por tanto, pon toda tu esperanza en esta gracia, este don que Dios te da de sí mismo al revelar su imagen en ti. Todo lo demás no es más que ruido y furia, sin significar nada. La hija de Stalin, al escribir sobre su vida en Rusia y la muerte de su padre, habló de un derrame cerebral que paralizó un lado de su cuerpo.
Aunque tenía los ojos abiertos, dudaba que viera a alguien en la habitación. Sin embargo, la expresión de su rostro era de odio extremo. Un brazo estaba extendido como si maldijera lo que vio. Nadie sabrá lo que Stalin buscaba. Nadie conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Uno solo puede especular. Tal vez en ese momento relámpago vio su sueño de la vida desmoronarse en cenizas y maldijo la visión. Ahora, a los ojos de millones, Stalin era considerado un hombre muy sabio. Sin embargo, la Biblia describe esa mente como un tonto, diciendo: el tonto dice en su corazón que no hay Dios. Muéstrame un hombre que crea que Dios no existe, y aunque tenga muchos grados y sea considerado una persona muy sabia, es un tonto de los tontos. La Biblia no implica que el hombre sin educación sea el tonto, solo el que dice en su corazón que no hay Dios. El mundo de Stalin se derrumbó cuando se abrieron las puertas y él partió de esta pequeña esfera. Su mundo era real hasta ese momento, y sin embargo, era un mundo de ficción. Aquí todo colapsará, pero debido a que este es un mundo ficticio, puedes tener lo que quieras. ¿Te gustaría ser conocido? Para cumplir una gran ambición, ser famoso a los ojos de los demás. Puedes tenerlos todos, si estás dispuesto a asumir y creer que ya son tuyos. Y a pesar de la evidencia de tus sentidos y la contradicción de tu razón, si caminas y duermes en tu suposición, se materializará en un hecho. Y después de que los hayas experimentado, partirás dejándolos a todos atrás. Tu deseo es traído a la existencia por un acto imaginal. Está sostenido por un acto imaginal, y cuando ese acto imaginal se retira o se modifica, tu deseo, cumplido, colapsará y se desvanecerá. Así que sigo sosteniendo que no hay ficción. Un amigo me envió una copia de la edición de junio del Harper's Magazine, que habla del juicio de un capitán de nuestra Fuerza Aérea. Como proyecto escolar, este capitán escribió un ensayo titulado El capitán Dale Nord ha sido sometido a una corte marcial, en el que indica el lugar y la hora en que sucedió. Años más tarde, mientras estaba en la Fuerza Aérea, el capitán Dale Nord fue sometido a consejo de guerra, sentenciado a 1 año de trabajos forzados y dado de baja del servicio. El capitán Nord escribió su propia corte marcial y luego la cumplió. Entonces, ¿qué es la ficción? Puedes escribir tu propio ensayo sobre el éxito si ese es tu deseo, y en la medida en que estés convencido de que es verdad, le darás vida en tu mundo. El secreto es imaginar hasta el punto de la autopersuasión. ¿Puedes creer lo que estás imaginando? No hay dos tú y tu imaginación. No estás remodelando una pieza de cerámica cuando lo imaginas, sino a ti mismo. Te estás moviendo hacia tu deseo. Si persistes hasta que veas exactamente lo que quieres ver, fija tu posición con el pegamento del sentimiento y permanece allí. Se reflejará en la pantalla del espacio, tal como tu mundo ahora refleja el estado fijo desde el que estás viendo eso. Hay dos mundos, el mundo exterior del efecto y el mundo interior de la causalidad. Ese mundo interior, en el fondo de tu alma, es donde transcurre el verdadero drama de la vida. Es allí donde Dios te está dotando con el poder de dar vida. Ahora, un alma viviente, estás siendo transformado en un espíritu vivificante. Ese día verás este mundo desde arriba para descubrir que está muerto y que tú eres su poder animador. Blake dijo: donde no hay hombre, la naturaleza es estéril. Esto es cierto, porque la naturaleza no puede producir nada por sí misma. El hombre, alma viviente, hace que las cosas parezcan vivas por su poder animador. Aunque ahora estás animando todo lo que contemplas, estás destinado a convertirte en un espíritu dador de vida, a moldear cosas a tu propia imagen, traerlas y dotarlas con el poder de crear vida. Créeme, no hay ficción. Cada pensamiento que pienses se hará realidad. Puedes pensar que es solo un pensamiento,
y que nunca se volverá real, pero lo hará. Piensa que eres un mártir, y lo eres, y seguirás siendo uno hasta que cambies tu forma de pensar. A los Kennedy, creyéndose mártires, se les repetirán estos golpes una y otra vez hasta que despierten desde dentro. No me importa lo buena que parezca ser tu vida en este momento, es un sueño del que debes despertar y lo harás. ¿Qué es lo que más amas? ¿Tu esposo, esposa o hijo? Incluso podría ser algún objeto inanimado que atesoras, pero un día tendrás que decirle adiós. Recientemente, una señora me mostró un enorme anillo de diamantes que llevaba puesto y me dijo que había pagado $75,000 por él. Aunque tiene hijos y nietos, este anillo es muy importante para ella y está muy orgullosa de él, pues podrías multiplicar a esta señora por millones que aman los objetos que están muertos porque no saben que lo están. Ya que estamos viviendo en un mundo del César, vívelo al máximo, pero no te enamores de él. No te dejes conmover por sus emociones, como lo fueron hoy 1 millón de personas que miraban una caja cerrada, sin saber con certeza que había un cuerpo dentro. Ahora la Biblia enseña que las mentiras están permitidas. Una suposición que no se basa en hechos es una mentira, ¿no es así? Se nos dice que emulemos la historia del mayordomo injusto, que cuando le dijeron que podría perder su trabajo, le pidió al que debía 100 medidas de aceite que le diera 50, otras 80 y aún otras 60, y cuando volvió a su amo, el mayordomo fue elogiado por su sabiduría. Este mayordomo falsificó el registro, los hechos de la vida que la memoria reclamaba como correctos. Tal vez la memoria diga que solo tiene $10 en el banco, que el alquiler está vencido y no hay perspectivas de más dinero en camino, o que tu amigo está enfermo o sin trabajo. Estos son hechos que la memoria ha registrado. Puedes falsificar ese registro con una mentira permitida al ver $1,000 en el banco y el alquiler como pagado, al ver al que está enfermo sano o al que está desempleado con un trabajo remunerado. Lo que parece tan real se basa en la ficción de todos modos, y la ficción es un hecho en el sentido de que es todo imaginación. Puedes sacar a alguien del estado en el que ha caído y colocarlo en otro, ya sea un estado de necesidad, enfermedad o fracaso. Hay infinitos estados en los que el hombre puede caer. Si crees que la imaginación crea la realidad y no hay ficción, puedes reescribir tu vida y darte a ti mismo y a los que están dentro de ella belleza por cenizas, alegría por luto y alabanza en lugar de espíritu abatido. Cree en la realidad de tu acto invisible, luego observa cómo se realiza. Si tienes pruebas de que imaginar crea la realidad, no importará lo que piensen los demás. Todo lo que importa es que lo pruebes y permitas que la imaginación se pruebe a sí misma en el desempeño. Los animo a vivir tan plenamente y con tanta gracia como deseen, mientras esperan que el Hijo de Dios se revele en ustedes. Pero no pienses que, porque no vives plenamente y bien, estás mejor a los ojos de tu Padre, porque no lo estás. Él solo está interesado en la obra que está haciendo en ti, y cuando se complete, nacerás de dentro, porque hasta que eso suceda, no puedes entrar en el reino de Dios. Ese día entrarás en una era completamente diferente, donde los árboles, las frutas, las bestias y los pájaros son desconocidos, pero no desapercibidos. Es un mundo más allá de otros mares, desconocido e inconcebible para quienes viven en este mundo de muerte. Cuando digo que todo está a tu disposición, quiero decir que todo está en tu imaginación y tú eres su poder creativo. Viviendo en este mundo fabuloso, puedes recorrer mares desconocidos en góndola y conocer frutas, árboles, pájaros y bestias desconocidas aquí en la tierra, y en ese mundo tienes el control total. Mientras camina por la tierra, el hombre es totalmente inconsciente de la comida que está comiendo mentalmente. Pensamientos de horror e ira, celos y odio alimentan monstruos invisibles que producen angustias y dolor. Hay quienes quieren el fruto echado a perder que es parte de esta era, pero cuando entras en esa era, estás en completo control de tu poder. Te das cuenta de que todo es un pensamiento y está bajo tu control. Se nos dice, cosas que el ojo no vio,
ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando seas uno con tu Padre, despertarás para encontrarte en esa era que ya ha sido preparada para ti. Así que pon tu corazón completamente en ese mundo al que entrarás cuando Cristo sea revelado desde adentro. A medida que despiertes, uno tras otro, no habrá dos que tengan una experiencia duplicada. Sin embargo, el simbolismo estará allí, así como el elemento del tiempo. Siempre hay 5 meses entre la visión del nacimiento y la revelación del Hijo de Dios. En la historia registrada en el capítulo 40 del libro del Génesis, José dio diferentes interpretaciones al número 3 en ambos sueños. El panadero tenía 3 canastas sobre su cabeza, con pájaros comiendo el pan que contenían. José interpretó el sueño diciendo: «En 3 días colgarás de un árbol y las aves comerán sobre tu carne». Y sucedió como él lo interpretó. El mayordomo vio una vid con 3 ramas que brotó, floreció y maduró en uvas. Puso las uvas en una copa, las trituró y le dio la copa al faraón. Lo más importante aquí es el recipiente de uva. Cualquiera puede envenenar el vino, por lo que el copero debe ser un servidor de confianza. Es él quien bebe el vino primero, y si se envenena, muere, y no el maestro. José interpretó el sueño diciendo que el copero sería restaurado en 3 días, y lo fue. Ahora bien, si se necesita el Espíritu de Dios para interpretar todos los sueños y todos los sueños vienen de Dios, ¿no es el que interpreta el sueño el hombre despierto llamado Jesucristo? Recuerde, independientemente de lo que sucedió hoy o de cómo se ve el futuro, no hay ficción. La imaginación crea su propia realidad. Tienes el poder de cambiar tu presente y tu futuro escribiendo una historia gloriosa sobre ti y tus seres queridos. Conviértelo en una experiencia en primera persona, en tiempo presente o como algo que ya has logrado, y luego vive en ese estado, porque la imaginación crea realidad. Las historias de las que he hablado provienen del capítulo 11 del libro de Marcos. Todo este capítulo apoya mi teoría. Os exhorto a tener fe en Dios. Él no está en el exterior. Él ni siquiera está cerca, porque Dios en realidad se convierte en ti. Sabrás que eres Él cuando el Hijo de Dios, David, te llame Padre. Puedo decirte que desde ahora hasta el final de los tiempos, Dios se hizo tú, pero solo cuando su Hijo te llame Padre, sabrás quién eres realmente. Mientras tanto, créeme y prueba tu poder creativo. Puedes sacar cualquier cosa de la nada concibiendo una escena que implique el cumplimiento de un sueño y creyendo en su realidad. Persiste en tu creencia y tu sueño invisible se convertirá en un hecho visible. Eso es falsificar los registros, lo cual está permitido. Estamos llamados a emular al mayordomo injusto. La palabra mayordomo originalmente significaba el cuidador del cerdo. El símbolo de Jesucristo, la imaginación humana. Eres el mayordomo de tu imaginación. Aliméntalo con pensamientos amorosos para ti y para los demás. Si te alimentas de violencia, te volverás violento, porque te conviertes en lo que comes. Nacidos en la pequeña isla de Barbados, criamos patos y pollos para consumo propio. Si mamá quería un par de patos para la cena del domingo, 10 días antes le decía a uno de sus 9 hijos que apartara un par de patos. Ahora, nuestros patos se criaban en el patio y se alimentaban de pescado, que era barato y abundante, y no de maíz, que había que importar y era muy caro. Podíamos comprar un cubo de sobras de pescado por 1 centavo, así que alimentamos con pescado a las gallinas y los patos. En consecuencia, olían y sabían a pescado. Pero si se separaban 10 días o 2 semanas antes de que los quisieras para la cena y se rellenaban con maíz y comida de esa naturaleza, la textura de su carne cambiaba por completo. Sin embargo, durante ese intervalo de tiempo, no se les podía dar ni un poco de pescado. Tuvieron que hacer un cambio de dieta completo y radical. Si la orden de mamá no fue recordada hasta quizás 4 días antes de la comida, todos lo sabían, porque cuando los pájaros fueron desplumados
y el calor comenzó a exprimir los pájaros, todo el vecindario supo que los Godard estaban cenando pescado y nadie podía comerlos. Pero si su dieta cambiaba de pescado a maíz y solo maíz durante ese intervalo de tiempo, teníamos deliciosos patos para la cena que sabían a patos. Ahora bien, aunque no somos patos, sí nos alimentamos de ideas. Alimenta tu mente con cierta idea durante una semana y cambiarás su estructura. Continúa durante 2 semanas y estarás bien alimentado con hermosos pensamientos. Verás, este es un mundo ficticio y tú eres su autor. Nada es imposible. De todos modos, todo es ficción. Así que vive noblemente y sueña hermosos sueños, porque sois toda imaginación, y vuestra imaginación humana es el Señor Dios, Jesús el Cristo. Ahora entremos en el silencio.